El pecado es concebido y conceptualizado de múltiples formas de acuerdo a la cultura, religión, factores sociales y áreas geográficas. Para eso debemos analizar el concepto del pecado, en primer lugar, como un mecanismo totalmente relativo, pero no absoluto. Pero antes quiero basarlo, estos conceptos, en lo que es bueno y lo que es malo para cada uno de nosotros. El concepto de lo bueno y lo malo son conceptos también relativos, porque cada persona, de acuerdo a su intelectualidad, perspectiva, cultura, religión y de acuerdo al área geográfica en la que procede, determinará qué cosa es bueno y qué cosa es malo para uno mismo. Pero antes nombraré algunos ejemplos para poder identificar qué es lo que es bueno y lo que es malo para uno mismo, para una área geográfica o para un grupo de personas. Por ejemplo, en la India, la vaca es un animal sagrado y no puede usarse como alimento, por lo que es malo para ellos consumirlo. Pero, sin embargo, comer carne de vaca en Occidente es bueno porque es parte de la dieta de muchos y no es malo usarlo como alimento. Por lo tanto, para nosotros es bueno. Otro ejemplo, en la comunidad musulmana comer carne de cerdo no es correcto, es malo, es un pecado, porque ellos consideran que el cerdo es un animal impuro, pero sin embargo aquí en Occidente y gran parte del Asia comer carne de cerdo es buena y está bien hacerlo, por lo que no es un pecado hacerlo. Otro ejemplo, les podría mencionar que en algunas partes del Asia, como en la China o como en Corea del Sur, comer carne de perro es correcto y es bueno. Hay criaderos de perro ahí, pero en Occidente obviamente no lo vemos de esa manera. Es malo e incorrecto. Le pongo en perspectiva otro ejemplo. Dentro del Islam y en otras culturas, tener varias esposas o concubinas es correcto. En otras culturas a las mujeres se les permite tener varios esposos. Entonces la práctica de la poligamia es bueno, es correcto. Pero para el cristianismo católico la poligamia no está bien. Solo es permitido tener una esposa o un esposo. Pero déjenme agregar más. Déjenme decirles que en ciertas ramas del cristianismo se permite la poligamia, como el cristianismo mormón. También en algunas ramas del cristianismo evangélico y el cristianismo copto, que es una de las más antiguas de las ramas del cristianismo, y que ellos pretenden emular aquellos tiempos antiguos en que era permitido esa práctica. Otro ejemplo más, y creo que para cerrarlo, en las ceremonias litúrgicas, en las misas del cristianismo católico, en aquellos instantes en que se toma el vino, emulando beber la sangre de Cristo, que es uno de los momentos más sublimes, más importantes, más significativos y culminantes de la liturgia católica, es bueno para nosotros, lo vemos de esa manera. Pero dentro del Islam, sin embargo, no se permite tomar bebidas alcohólicas. No es correcto, es un pecado. Es malo para ellos. Y así podría seguir enumerando más ejemplos, pero realmente mi propósito, en lo primero que dije, es tratar de demostrar que el concepto del bien y del mal, o hacer lo bueno o hacer lo malo, es relativo, no es un concepto absoluto. Por lo tanto, poniendo en perspectiva el concepto del pecado como un acto malo o prohibido, también será de la misma manera, que es relativo. Todo dependiendo de cada individuo, de acuerdo a su cultura. Entonces, este concepto de pecado no puede ser aplicado definitivamente de la misma manera, en forma universal. Así que viendo el concepto del pecado bajo un contexto religioso, más que todo cristiano, podría decir como referencia
mi propia vida, en la que crecí dentro de una familia católica no practicante al 100%, en la que me impusieron el cristianismo católico, en la cual no tuve elección, pero felizmente en la adultez opté por separarme del cristianismo y de todo tipo de religión y volverme una persona espiritualmente independiente en la que no necesito intermediarios para administrar mi poder de la fe, llegar a mi propio corazón y ver a mi todo que está en todo mi entorno que me rodea, a la que ustedes pueden llamarle Dios de cierta manera. Entonces, cuando fui niño tuve que hacer la primera comunión a los 8 años y por lo tanto pues tuve la primera experiencia de mi primera confesión de todos mis pecados a un sacerdote, a otro ser humano. En esa edad no estaba muy seguro realmente de cuáles eran mis pecados. O sea, solamente imagínense, a esa edad todos los niños hacen cosas fuera de lugar, cometen muchos errores. Es un inmenso incesto de errores. Pero igual le dije al sacerdote algo parecido como que me porto mal, no obedezco a mi madre, mato pollitos, lanzo por la azotea a los gatos, descuartizo insectos con una navaja, robo huevos y frutas en el mercado, rompo cristales de las puertas cuando jugaba pelota, hablaba malas palabras, mentaba y pronunciaba la madre de quien no me gustaba, y etcétera, 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 etcétera. Y me figuré que eran los pecados que debía confesar. En aquel momento yo creo que fui bastante inocente y bastante honesto. Tenía una larga lista, pero no le dije todo. Entonces el cura o sacerdote solo me miró con aquellos ojos muy grandes y no estaba seguro si estaba pensando en sugerir a mis padres a que me llevaran a una correccional, a un reformatorio, a un psicólogo, a un chamán o a un exorcista. Pero después de toda mi confesión, el cura me dio la absolución con una pequeña penitencia incluida, una lista de oraciones que tenía que pronunciar y rezos y bla 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 bla. Me dio una receta para poder liberarme del mal y eso fue todo. Volví a ser inocente. En realidad me sentí igual. Si bien recuerdo, tenía muchas ganas de probar la hostia y saber qué sabor tenía, pero me dijeron de que no lo podía morder y que tenía que pasármelo entero. Bueno, y les cuento de que casi me ahogo con ese intento. Pero dejando un poco de lado las verdades, medias verdades o quizás mentiras, analizando el acto de la confesión, en realidad la confesión de los pecados es una de las herramientas de control psicológico más eficaces del cristianismo. Infunde un sentimiento de miedo y culpabilidad. Si el pecado es todo aquello lo contrario a la voluntad de Dios, como muchas veces lo he dicho, Dios es solo el resultado de la imaginación humana. Entonces podríamos concluir que el pecado no existe. El asunto aquí es que la palabra pecado está fuertemente cargada de un sentido religioso que involucra a preceptos, creencias y dogmas. Sin embargo, aun si sacamos a Dios y a la religión de la ecuación, no podemos negar el mal que hay en ciertas acciones o conductas que inevitablemente llevan a la persona a un estado de involución conciencial en el que pueden quedar atrapados con todo lo que ello implica. En general, prefiero evitar la palabra pecado por esa concepción religiosa que tiene y que encuentro tan pernicioso. Sin embargo, bien podríamos usar esa palabra apegándonos a su sentido etimológico.
Originalmente la palabra pecado significaba un tropiezo o una equivocación, todo ello sin connotaciones religiosas, o sea, sin relación a una transgresión a supuestas leyes divinas. En este sentido, bien podríamos decir que hay acciones o conductas que son pecados, o sea, en el sentido de que son un tropiezo en el camino de vivir como seres conscientes. Así las cosas, y dejando de lado las normas religiosas, entonces me preguntaría, ¿cuáles acciones o conductas serían realmente pecados y cuáles no? Pero como expliqué anteriormente y nombré algunos ejemplos, o sea, cada pueblo, cada cultura ha definido de manera más o menos consensual qué es considerado malo y qué es considerado bueno. Esto significa que pueden presentarse variantes entre un pueblo y otro o entre una época y otra, pero en general hay un patrón. Aquellas acciones o conductas que impliquen un daño injusto a otro suelen ser lo malo. Y eso es mi concepción. Por otro lado, por contraposición, aquellas acciones o conductas que impliquen un bienestar general para otro y para uno mismo suelen ser lo bueno. Y esa también es mi concepción personal. Entonces, considerando ese patrón, si nos vamos a los conocidos pecados capitales como la soberbia, la ira, la avaricia, la envidia, la gula, el exceso y la pereza, fácilmente podríamos decir que son pensamientos o actitudes que condenan al ser humano a un estado muy básico de conciencia. Entonces son faltas que se deben corregir definitivamente, pero no por miedo, sino porque es lo correcto hacerlo y es beneficioso para el ser humano. Ahora, con respecto a los famosos 10 mandamientos, habría mucho más que decir. Algunos no tienen ninguna importancia fuera de la creencia religiosa, y en otros lo malo o lo pecaminoso, en la que depende de diferentes circunstancias. Y espero que se me entienda esta idea. En otros aspectos del ser humano, como por ejemplo la homosexualidad o la simple desnudez, han sido considerados pecados por las religiones porque van en contra de su doctrina. Desde un punto de vista objetivo, ateniéndonos al patrón que mencionamos, en mi punto de vista no hay nada de malo en la homosexualidad o en la desnudez. No hay nada de qué arrepentirse. Considero que es normal dentro de los parámetros como especie humana. Y eso incluye ese comportamiento a otras especies, donde también existen actos homosexuales. Y si observamos con atención, suelen ser conductas relativas a la sexualidad humana que ha sido excesivamente controladas y condenadas por las religiones. Pero en la historia de la humanidad siempre tenemos que tener en cuenta que ha existido la homosexualidad. Por otro lado, no hemos tratado, por ejemplo, el tema del incesto como una práctica en la antigüedad y también en la actualidad, que forma parte de muchas culturas hoy en día, en la que se concibe el incesto o relaciones entre los mismos miembros de la familia. Y esto lo conciben con la finalidad de proteger
y vincular aún más el círculo familiar dentro de una etnia o dentro de una tribu, que sin embargo lo vemos aquí en Occidente como algo malo, un pecado, pero sin embargo para ellos no lo es. Tienen otro punto de vista, para ellos es bueno. Y ese es otro ejemplo. El asunto es que el cristianismo en la cultura occidental y en cualquier lugar donde es dominante ha monopolizado las reglas de la moral y de la ética. De modo que la mayoría de la gente, aun los no creyentes, se han acostumbrado a dar por hecho que cuando se habla del bien y del mal, y obviamente del pecado, lo que importa es lo que dice el cristianismo, sin detenerse a pensar que es solo su exclusivo punto de vista y que no tiene por qué ser el que realmente prevalezca. El tema del pecado en la doctrina cristiana es muy antiguo. Durante los primeros siglos del cristianismo, los pensadores cristianos desarrollaron la creencia de que todos los seres humanos nacen pecadores, de que inevitablemente toda persona, aun la más joven, es propensa a romper las leyes terrenales. Y es por esta razón, desde muy temprano, se instauró la práctica de que todos debían confesar sus pecados para lograr el perdón que les evitaba la condena e ir al infierno. Abro paréntesis, el infierno no existe. Los cristianos aprenden que todos son pecadores por naturaleza, o sea, transgresores que rompen los preceptos religiosos, que esto es un pecado del que deben arrepentirse y que su arrepentimiento será para salvarse de la condena eterna, que deben cumplir una penitencia para reparar el pecado ante su Dios y ante su iglesia, y que nada de esto sirve sin el perdón de su Dios, que es el único que puede perdonar. Entonces el cristianismo convirtió el perdón en una especie de recompensa divina. Y esta creencia explica por qué la confesión de los pecados es tan importante para el cristianismo y por qué se vuelve obligatorio incluso para los niños, que algunos ni cuentan se dan de por qué lo están haciendo. Y es que solamente siguen instrucciones de sus padres y de su propia sociedad. Desde la niñez se carga de culpas al creyente cristiano y se le enseña a vivir dentro del miedo. Miedo a la condena divina, miedo al rechazo de la comunidad cristiana, miedo a ser un perpetuo pecador, etcétera, etcétera, y más etcétera. Esta culpa y este miedo son eficazmente utilizados por el cristianismo para lograr un completo control de la conducta de sus creyentes. Y lo logran. A todo esto, algunos o muchos de ustedes se preguntarán, entonces si no hay un castigo divino, ¿qué importa pecar? El punto es que no se trata de no pecar por temor a un castigo. Y ciertamente no existe un infierno, como dije antes, ni mucho menos un ente o un Dios juzgador, pero inevitablemente hay conductas y acciones que, como dije antes, llevan a la persona a un estado de involución conciencial en el que pueden quedar atrapadas con todo lo que ello implica. Entonces, ya para concluir,
Quiero quedar en la conclusión, obviamente, bajo mi personal punto de vista, que es mi verdad, no es tu verdad, que debemos reconocer el mal en nuestras acciones y en nuestros pensamientos. Al reconocerlo, hay que pedir un auténtico perdón a quienes hemos perjudicado y a la vez perdonarnos a nosotros mismos. Esto será, como ya antes he explicado, un importante acto de liberación, por lo que van a obtener un crecimiento conciencial y un crecimiento espiritual, preparándose para la siguiente vida. Seamos conscientes de nuestros actos y de nuestros pensamientos. Tenemos que ser conscientes de que somos co-creadores de una realidad que vivimos y que es compartida con los demás. Y que la vida actúa de forma recíproca, actúa con correspondencia. Y eso quiere decir de que si actúas y piensas correctamente, haces el bien a los demás, la vida responderá con beneficio para ti. De lo contrario, si actúas y piensas con maldad y haces daño a otros y creas sufrimiento a otros, definitivamente la vida te devolverá con lo mismo, ya sea de igual o de diferente manera, pero te infundirá problemas, dolor y sufrimiento. Así es como funciona este nivel existencial, y es la mejor manera de saber si has cometido un pecado involuntario, no consciente o consciente, y no definitivamente porque te dictan las religiones.